Conducir un taxi en las noches siempre me ha parecido algo emocionante. Hay un silencio especial que solo se siente cuando la ciudad duerme. Las luces de las calles vacías y el sonido suave del motor son mi compañía, pero siempre he creído que la oscuridad guarda cosas que los ojos no están preparados para ver. Esta noche en particular me lo dejó más claro que nunca. Era una de esas noches largas, donde el tráfico desaparece y te quedas solo en la carretera. Me encontraba en las afueras de la ciudad, terminando mi último viaje antes de regresar a casa. Había dejado a un pasajero en un pueblo cercano y ahora el trayecto de vuelta parecía interminable. El cielo estaba despejado, pero la luna llena bañaba el paisaje en una luz pálida que hacía que todo se viera más lúgubre de lo normal. Mientras avanzaba por esa carretera vacía, no podía sacudirme una sensación incómoda. No era el típico cansancio del final de la jornada, era algo más. Algo que te eriza la piel, como si alguien te estuviera observando desde la oscuridad. Los árboles a los lados del camino se alzaban como sombras gigantes, y aunque el viento no soplaba, las ramas crujían, haciendo que el silencio fuera aún más inquietante. No quise darle más vueltas. Me convencí a mí mismo de que estaba cansado, que todo era producto de mi imaginación. Así que apreté el volante y pisé el acelerador, tratando de llegar a casa lo antes posible. Sin embargo, algo se movió en el rabillo de mi ojo. Al principio pensé que era solo un animal cruzando la carretera, un perro tal vez. Pero al mirar más de cerca, supe que no era nada de lo que estaba acostumbrado a ver. Era una figura grande, casi como un hombre, pero con algo bestial en su apariencia. Lo vi salir de entre los árboles, avanzando lentamente hacia la carretera, y mis manos se aferraron más fuerte al volante. Lo que vi en esos segundos fue suficiente para paralizarme de miedo. Era un ser que no parecía pertenecer ni al mundo humano ni al animal. Sus ojos brillaban como dos brasas ardientes, y su cuerpo, aunque caminaba en dos patas, tenía la forma retorcida de una bestia. La piel de su rostro estaba tirante, casi como si no le perteneciera, como si se la hubiera puesto encima, y su sonrisa. Dios, esa sonrisa era antinatural, amplia, llena de dientes afilados, demasiado afilados para ser de una persona. Mi primer impulso fue detenerme, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Que detenerme frente a esa cosa sería lo último que haría. Entonces, aceleré. El coche rugió mientras aumentaba la velocidad, y mis ojos se fijaron en la carretera frente a mí, tratando de no volver a mirar hacia atrás. Pero ese maldito instinto, ese impulso que no puedes controlar, me obligó a echar un vistazo al retrovisor. Lo que vi me heló la sangre. El nahual, porque no había otra explicación para lo que estaba viendo, me estaba siguiendo. No caminaba, corría. Y no lo hacía como un hombre, sino como una bestia. Sus patas traseras golpeaban el suelo con una fuerza que casi podía sentir a través del ruido del motor, y sus brazos, largos y musculosos, se estiraban hacia adelante como si tratara de alcanzarme. Estaba ganando terreno rápidamente. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a explotar el pecho. Aceleré aún más, con la esperanza de dejarlo atrás, pero esa cosa parecía imparable. Podía verlo claramente en el retrovisor, su rostro distorsionado por la velocidad, pero su sonrisa seguía ahí, fija, como si disfrutara de la persecución. Mi mente corría tan rápido como el coche, buscando una salida. No podía seguir por esa carretera para siempre. Tenía que llegar a un lugar seguro, pero el problema era que no había ningún lugar cerca. Todo lo que me rodeaba eran campos vacíos y montañas en la distancia. El tiempo parecía alargarse mientras el nahual seguía detrás de mí. Cada vez que miraba hacia atrás, estaba más cerca, tan cerca que casi podía escuchar sus garras rasgando el asfalto. Me quedaba sin opciones, así que decidí hacer algo arriesgado. Sin pensarlo dos veces, di un volantazo, girando bruscamente hacia una calle secundaria que conducía hacia mi casa. La criatura se detuvo por un segundo, confundida por mi maniobra. Aceleré por esa carretera más pequeña, sintiendo el coche temblar bajo la velocidad. No sabía si lo había dejado atrás, pero tampoco me atreví a mirar.
Llegué a las afueras de mi barrio, una pequeña comunidad donde todos se conocen. Ya me sentía más seguro, pensando que tal vez, solo tal vez, lo había despistado. Pero entonces, lo sentí. Ese mismo olor a muerte, esa sensación de que algo estaba mal. Miré por el espejo retrovisor y ahí estaba, esa maldita cosa seguía detrás de mí, corriendo entre las sombras de las casas, usando cada rincón oscuro para acecharme. No podía creerlo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Estaba tan cerca de casa, tan cerca de estar a salvo. Tomé la última curva hacia mi calle y vi mi casa al final. Aceleré lo más que pude, rezando para que llegara a tiempo. Los faros del taxi iluminaron la puerta de mi casa cuando frené de golpe, saltando del coche sin siquiera apagar el motor. Corrí hacia la puerta, mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en la cerradura. Cuando finalmente lo logré, me encerré adentro, respirando agitadamente mientras mi cuerpo intentaba procesar lo que acababa de suceder. No podía creer que esa cosa me había seguido hasta aquí. Desde la ventana de la sala, miré hacia afuera, esperando verlo. Pero no había nada. El taxi seguía encendido, las luces alumbraban la calle vacía. Por un momento, pensé que todo había terminado. Que tal vez, solo tal vez, el nahual había desaparecido. Pero entonces lo vi. A lo lejos, al final de la calle, estaba parado. Su figura oscura se recortaba contra las luces de la calle, inmóvil, pero observándome. Su sonrisa brillaba en la oscuridad, y aunque no se movió, supe que no había terminado. Supe que ese nahual volvería, y que, de alguna manera, esta noche solo era el principio. Desde entonces, no he vuelto a conducir de noche. He tratado de olvidarlo, de convencerme de que fue solo un mal sueño. Pero cada vez que cae la noche y veo la luna llena en el cielo, siento su presencia. Siento que me observa, esperando el momento perfecto para volver a aparecer y terminar lo que empezó. No sé si algún día podré librarme de él, pero una cosa es segura, esa noche, el nahual me marcó, y aunque sobreviví, sé que sigue ahí, acechando en las sombras. La noche siempre ha sido mi compañera en estas largas jornadas de trabajo. Hay algo en el silencio de la madrugada que te permite pensar, despejar la mente, hasta que te topas con algo que jamás deberías haber visto. Algo que cambia tu vida para siempre. Era una noche como cualquier otra, o eso pensaba. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Hacía fresco, y las luces de la ciudad quedaban cada vez más lejos mientras avanzaba por una carretera desierta. Conduciendo hacia las afueras, me encaminaba hacia una zona rural, uno de esos trayectos donde rara vez encuentras a alguien. Mis manos estaban firmemente agarradas al volante, mis ojos fijos en la carretera, mientras el zumbido suave del motor me mantenía alerta. Pero en la oscuridad de la noche, algo se sentía raro. Las carreteras vacías de madrugada tienen su propio ambiente. Las luces de los faros solo alcanzan a iluminar unos metros adelante, y el resto del mundo parece desaparecer en las sombras. No había otros autos en kilómetros. Solo yo, la carretera y la luna llena colgando en el cielo como una especie de faro espectral. De repente, algo captó mi atención en la distancia. Un movimiento rápido, algo que no debería haber estado allí. Fruncí el ceño y miré más de cerca. Al principio, pensé que era solo un animal, quizás un perro salvaje cruzando la carretera. Pero lo que vi era mucho peor. A medida que me acercaba, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Podía verlo más claramente ahora. No era un perro. No era nada que hubiera visto antes. Era una figura humanoide. Corría sobre 2 patas, pero algo estaba mal. Muy mal. Sus brazos eran largos, demasiado largos para ser humanos, casi tocando el suelo mientras corría. Su espalda estaba encorvada de una manera antinatural, y su piel tenía un tono gris pálido, como si nunca hubiera visto la luz del día. Sentí que el estómago se me revolvía, pero no pude apartar la vista. La criatura se movía rápido, mucho más rápido de lo que debería ser posible para algo que se movía de esa manera.
No corría como un humano, más bien se deslizaba, como si flotara y apenas tocara el suelo con los pies. Su velocidad era aterradora, y aunque estaba a varios metros de distancia, parecía estar acercándose a mí. Reducí la velocidad, mis manos temblaban en el volante. Mi mente trataba de racionalizar lo que estaba viendo. Debe ser un truco de la luz, me repetía a mí mismo. Pero cuanto más me acercaba, más claro se hacía que esto no era ninguna ilusión. Era real. Y estaba a punto de cruzar la carretera frente a mí. Los faros del taxi lo iluminaron por completo por un breve segundo. Y ese segundo fue suficiente para grabar su imagen en mi mente para siempre. Su rostro, o lo que debería haber sido un rostro. No había ojos, solo dos cuencas negras que parecían absorber la luz. Su boca, si es que se le podía llamar así, era una abertura desgarrada, como si alguien hubiera arrancado la piel de su rostro, dejándole una sonrisa torcida y vacía. Pero lo peor de todo era el olor. El olor a podrido invadió el coche antes de que siquiera lo alcanzara. Era como la mezcla de carne en descomposición y metal oxidado, una peste tan intensa que me revolvió el estómago al instante. Era como si la criatura trajera consigo la muerte misma. El miedo me invadió. No sabía qué hacer. No podía detenerme, pero tampoco podía seguir adelante. La criatura estaba justo en el centro de la carretera, mirándome, o al menos eso parecía. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Con un grito ahogado, pisé el acelerador. No tenía otra opción. Tenía que pasar a su lado, tenía que alejarme de esa cosa antes de que decidiera atacarme. Mientras me acercaba, vi cómo sus extremidades se movían de una manera casi inhumana, como si no tuviera huesos, solo carne que se doblaba de forma imposible. Mi pie presionaba con fuerza el pedal del acelerador y el motor rugía mientras trataba de mantener la calma. Pero justo cuando pensé que lo había dejado atrás, escuché algo que me congeló la sangre. Un golpe en la parte trasera del taxi. Algo había chocado contra el maletero. No quise mirar, pero mi instinto me obligó a hacerlo. A través del espejo retrovisor, vi cómo la criatura había saltado hacia el coche. Su mano, o lo que fuera, golpeaba la ventana trasera, sus dedos largos y huesudos arañando el cristal, tratando de abrirse paso. Aceleré más, pero la criatura no se soltaba. Podía sentir el peso de su cuerpo sobre el maletero y el coche comenzaba a tambalearse. Mi respiración era rápida y entrecortada, mis manos sudaban en el volante y la adrenalina corría por mis venas. Estaba en modo de supervivencia y no había escapatoria. Con un movimiento brusco, giré el volante, lanzando el coche hacia un lado de la carretera. Sentí un impacto fuerte cuando el taxi chocó contra un poste, pero no me importaba. Tenía que deshacerme de esa cosa. Al instante, escuché un golpe seco en el techo. La criatura había sido lanzada por la inercia, y en el retrovisor vi cómo caía en la oscuridad. Respiré hondo, temblando, mientras el taxi se detenía. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de mi respiración y el motor en ralentí. Me quedé quieto, esperando que algo sucediera, pero no oí nada. Ningún sonido provenía de la criatura. Por un momento, pensé que tal vez todo había terminado. Pero entonces, el hedor volvió. Ese olor repulsivo que me revolvía el estómago. Giré lentamente la cabeza hacia la ventana del conductor y allí estaba. Su rostro, o lo que fuera eso, estaba pegado al cristal. Podía ver las cuencas vacías, la piel pálida y podrida, la boca torcida en esa sonrisa grotesca. Me miraba, o al menos eso parecía, como si estuviera estudiando cómo atacarme de nuevo. No grité. No podía. Estaba demasiado paralizado por el terror. No había palabras para describir lo que sentía en ese momento. Estaba atrapado, frente a una criatura que no debería existir, una aberración que no era de este mundo. De repente, la criatura se deslizó fuera de mi vista. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y pisé el acelerador nuevamente, arrancando con toda la fuerza que pude. El coche chirrió al acelerar y me alejé de allí lo más rápido posible. No miré atrás. No quería saber si seguía ahí. Conducí sin rumbo, sin pensar, solo tratando de poner la mayor distancia posible entre mí y esa cosa.
Mi cuerpo temblaba incontrolablemente y el miedo seguía apretándome el pecho, pero finalmente me detuve en una gasolinera, en algún lugar, sin recordar cómo llegué. No he vuelto a pasar por esa carretera desde entonces. Y cada vez que alguien me pregunta por qué solo trabajo en el día ahora, no les cuento la verdad. Porque, ¿quién me creería? Solo sé que, en esa noche, me enfrenté a algo que no pertenecía a este mundo. Algo que sigue rondando en la oscuridad, esperando su próxima víctima. Trabajar de noche es como entrar en otro mundo, uno donde las reglas normales no parecen aplicar. Las sombras parecen más largas, las calles más vacías y, a veces, sientes que no estás solo, aunque no haya nadie alrededor. Me he acostumbrado a la rutina. Conducir, recoger pasajeros y llevarlos a donde necesiten ir. Siempre me han dicho que las mejores historias suceden en la oscuridad, y hasta esa noche, pensé que eran solo cuentos. Pero lo que vi cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Esa noche en particular, me sentía extraño desde que comencé mi turno. Había una niebla ligera que cubría las calles, como un velo que deformaba la ciudad. Eran las 3 de la mañana, la hora en la que, dicen, lo inexplicable cobra vida. Pero yo no pensaba mucho en eso. Solo quería terminar mi turno y regresar a casa. Estaba conduciendo por una zona que normalmente evitaba, cerca del centro de la ciudad, donde las luces apenas alumbran y los edificios viejos parecen esconder secretos en cada rincón. No había tenido ningún pasajero en un buen rato, así que me decidí a dar una vuelta por las calles más desoladas a ver si conseguía algún cliente. Fue entonces cuando la vi. A unos 200 metros, en una esquina, había un vagabundo. Parecía perdido en su propio mundo, sentado en el suelo con las piernas cruzadas y una manta raída sobre los hombros. No era nada fuera de lo común en esa zona, donde la pobreza y el abandono se combinan para crear escenas como esa. Pero había algo que no me cuadraba. Algo en la atmósfera había cambiado, y me puso los pelos de punta. Frené el taxi a cierta distancia para observar. Había algo extraño en el aire, como si el silencio de la noche estuviera cargado de una energía maligna, algo denso. El vagabundo no estaba solo. Frente a él, casi flotando, una figura femenina vestida de negro se movía lentamente, como si lo rodeara. No podía distinguir su rostro claramente, pero sabía, en el fondo, que no era una persona normal. La forma en que se movía, la manera en que el vagabundo permanecía inmóvil, completamente ajeno a lo que ocurría, me aterrorizaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si una corriente helada atravesara el aire dentro de mi taxi. La figura femenina giraba en círculos alrededor del vagabundo, sus pies nunca tocando el suelo. Era ligera, pero sus movimientos eran precisos, como si estuviera preparando algo. Mi respiración se volvió pesada, y mi instinto me gritaba que me fuera de allí, pero algo me obligaba a quedarme, a mirar. El vagabundo seguía sin reaccionar, como si estuviera completamente hipnotizado por esa cosa que lo rodeaba. No podía ver su rostro, pero la forma en que su cuerpo se mantenía inmóvil era inquietante, como si estuviera bajo algún tipo de hechizo. Decidí acercarme un poco más, pero con el motor del taxi apagado para no hacer ruido. No quería llamar la atención de esa figura, o lo que fuera. Conforme me acercaba, la figura empezó a murmurar algo. No era un idioma que yo conociera, pero las palabras resonaban en el aire, casi como un canto. Su voz, baja y monótona, penetraba la niebla, y cada palabra me hacía sentir más pesado, como si estuviera siendo arrastrado hacia abajo por una fuerza invisible. Fue entonces cuando la vi claramente, una bruja. Lo supe en el momento en que vi su rostro. Era una anciana, pero su piel estaba estirada sobre sus huesos de una manera antinatural. Sus ojos, negros como el abismo, no reflejaban luz. Y su sonrisa. Dios, esa sonrisa. Era la sonrisa de alguien que había visto y hecho cosas impensables. Era la sonrisa de la maldad misma. El vagabundo, por primera vez, levantó la mirada y la vio. Sus ojos estaban vacíos, sin vida. Y entonces,
La bruja se inclinó hacia él, sus manos extendidas, como si fuera a tocarlo. Pero no era un simple toque, era como si lo estuviera reclamando, como si fuera suyo. No podía moverme. Estaba paralizado, viendo cómo esa criatura se preparaba para llevárselo. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba viendo, pero no había ninguna. Sabía que si no hacía algo, ese hombre desaparecería para siempre y no volvería jamás. Tomé aire y decidí hacer lo que nunca pensé que haría. Encendí las luces altas del taxi y aceleré hacia ellos. El ruido del motor rompió el silencio de la noche y por un segundo pensé que había logrado asustar a la bruja. La figura se giró lentamente hacia mí y cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí que mi corazón se detenía. La bruja emitió un sonido, un chillido agudo que hizo vibrar las ventanas del taxi. El vagabundo, de repente, cayó hacia atrás, como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Pero la bruja no se fue. En lugar de eso, avanzó hacia mí, más rápido de lo que parecía posible. No sabía qué hacer, así que seguí acelerando, rezando para que ese monstruo no llegara hasta mí. Pasé por al lado del vagabundo, que yacía inmóvil en el suelo, y pude ver por el retrovisor cómo la bruja desaparecía en la niebla, fundiéndose con la oscuridad. El grito que dejó en el aire seguía resonando en mis oídos mientras me alejaba de la escena lo más rápido que pude. Conducí durante lo que parecieron horas, sin rumbo, sin pensar en nada más que en salir de allí. Cuando finalmente me detuve en una gasolinera, me di cuenta de que estaba temblando. Mi cuerpo entero estaba en shock y el frío de la noche parecía haberse metido en mis huesos. Desde esa noche, no he vuelto a conducir por esa zona. Y cada vez que veo a alguien vagando por las calles en la madrugada, no puedo evitar pensar en lo que vi. No sé qué pasó con ese vagabundo, ni con la bruja. Pero lo que sí sé es que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que acechan en la oscuridad, esperando el momento adecuado para llevarse a los más débiles. Y, sinceramente, no sé si podré seguir trabajando de noche por mucho más tiempo. Trabajar como taxista de noche nunca fue mi plan. Pero la vida tiene sus vueltas, y aquí estoy, cada noche recorriendo las mismas calles, llevando personas que, la mayoría de las veces, no dicen ni una palabra. La ciudad cambia por completo en cuanto cae el sol. Las luces de los edificios le dan vida a las sombras, y las calles desiertas parecen esconder secretos que solo se revelan cuando ya es demasiado tarde. Siempre pensé que lo peor que me podría pasar en este turno sería lidiar con algún borracho o un pasajero molesto, hasta aquella noche. Era una noche como cualquier otra, fría y silenciosa, con ese tipo de frío que te cala hasta los huesos, el que te hace preguntarte si lo que sientes es simplemente el clima o algo más. Las calles estaban vacías, ni un alma caminando, ni siquiera un perro cruzando la calle. Solo yo y mi viejo taxi, rodando sin prisa pero sin pausa. Ya era tarde, probablemente pasada la medianoche, y estaba considerando terminar mi turno cuando mi teléfono parpadeó. Una nueva solicitud. Decidí aceptarla. No era muy lejos, y pensé que sería mi última carrera antes de irme a casa. El lugar donde debía recoger a mi pasajero era una zona algo alejada, una de esas partes de la ciudad donde las calles se vuelven estrechas y la luz de las farolas apenas alcanza a iluminar la acera. Al llegar, me di cuenta de que no había nadie esperando. Frené en seco frente a una casa abandonada, una de esas que parecen llevar décadas sin ser tocadas. Pintura descascarada, ventanas rotas y la puerta entreabierta. Era el tipo de lugar que la gente evita a cualquier hora del día. Esperé unos minutos. Quizás mi pasajero estaba dentro, tal vez saldría en cualquier momento. Pero no pasó nada. Me debatía entre cancelar el viaje y seguir adelante, cuando vi algo que me dejó congelado. Allí, en la ventana de la casa, algo se movió. Fue rápido, como una sombra que pasa a toda velocidad. Mi primer instinto fue pensar que alguien estaba jugando conmigo, o que mi vista me estaba engañando después de tantas horas al volante. Pero entonces, lo volví a ver. Esa misma figura, esa sombra, se movió de nuevo, esta vez más despacio, como si me estuviera observando desde la oscuridad.
Se me hizo un nudo en el estómago. No soy de asustarme fácilmente, pero algo en esa casa, en ese momento, me hizo sentir un miedo irracional. No era natural, no era solo una sensación de peligro. Era como si algo, o alguien, quisiera que me fuera de allí, pero al mismo tiempo, estaba atrapado, incapaz de moverme. Miré el reloj en el tablero del taxi. Eran las 2:17 de la mañana. No había ni un alma en las calles, y el silencio era tan espeso que podía escuchar mis propios latidos. Encendí la radio para distraerme, pero todo lo que recibí fue estática. Maldije en voz baja y apagué el aparato. Tal vez deberías irte, me dije. Pero antes de que pudiera poner el taxi en marcha, algo llamó mi atención. La puerta de la casa, que antes estaba entreabierta, ahora estaba completamente abierta. No recuerdo haberla visto moverse. Mis manos empezaron a temblar, pero me obligué a mantener la calma. El trabajo es el trabajo, y necesitaba esa última carrera para cerrar la noche. Encendí las luces altas del taxi y apunté hacia la puerta abierta. El haz de luz atravesó la oscuridad y, por un segundo, pensé que no había nadie allí. Pero entonces lo vi. Una figura estaba de pie en la entrada de la casa, completamente inmóvil. No podía ver su rostro, solo la silueta. Era alta, muy alta y delgada, pero lo más extraño era cómo permanecía quieta, como si no respirara, como si no fuera humana. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esa sensación de frío en el aire, esa opresión en el pecho, se hizo más intensa. Era como si el mundo se hubiera detenido alrededor de mí, como si la misma noche se hubiera vuelto en mi contra. Mis manos se aferraron al volante, dudando si debía salir corriendo o esperar a ver qué pasaba. Pero algo en mi interior me decía que esa figura, esa cosa, no tenía buenas intenciones. No me miraba directamente, pero sentía su presencia, como si sus ojos invisibles estuvieran fijos en mí, observándome, evaluándome. Decidí hacer lo que cualquier persona razonable haría en esa situación, poner el coche en marcha y largarme de allí. Pero justo cuando estaba a punto de acelerar, la figura empezó a moverse. No caminaba, no. Se deslizaba hacia mí, lentamente, sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo. El miedo me paralizó por completo. No podía apartar la vista de esa cosa que se acercaba cada vez más. No sabía qué era, pero una cosa estaba clara, no era humano. De repente, la temperatura en el coche bajó aún más, hasta el punto en que podía ver mi aliento condensarse en el aire. El volante se volvió helado al tacto, y mis manos empezaron a doler del frío. La figura seguía avanzando, cada vez más cerca. Intenté arrancar el coche, pero el motor no respondía. Giré la llave una y otra vez, pero nada. Parecía que todo a mi alrededor estaba congelado, atrapado en una especie de pesadilla de la que no podía escapar. Y entonces, lo vi de cerca. Era un hombre, o al menos, lo que quedaba de uno. Su rostro estaba pálido, con ojos hundidos y vacíos, como si la vida lo hubiera abandonado hacía mucho tiempo. Su ropa estaba desgastada y sucia, como si hubiera estado caminando por décadas sin descanso. Pero lo peor fue su mirada, una mirada que no pertenecía a este mundo, una mirada que me atravesó el alma. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía mirar mientras esa cosa se acercaba cada vez más, hasta que estuvo justo al lado de mi coche. Me miró directamente a los ojos, y en ese momento, sentí como si el tiempo se detuviera por completo. No sé cuánto duró ese instante, pero para mí, fue una eternidad. Finalmente, el motor del coche rugió de repente, como si algo lo hubiera despertado. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y salí disparado de allí. Conducí sin rumbo fijo, sin importarme a dónde iba, solo quería alejarme de ese lugar, de esa cosa. Mi corazón no dejó de latir con fuerza hasta que llegué a una estación de servicio, a varios kilómetros de distancia. Me detuve y apagué el motor, tratando de recuperar el aliento. Miré por el retrovisor, esperando ver algo, pero no había nada. No sé qué fue lo que vi esa noche. No sé si fue un espíritu, una alucinación o algo más oscuro. Pero lo que sé es que desde entonces no puedo conducir por esas calles sin sentir ese mismo frío, sin recordar esos ojos vacíos que me miraban desde la oscuridad. Al día siguiente,
cuando volví a pasar por esa zona, la casa estaba igual de abandonada, igual de oscura. No había rastro de la figura, ni de nada extraño. Pero sé que lo que vi fue real, y sé que algo más habita en esos rincones olvidados de la ciudad, algo que espera, algo que acecha en las sombras. Y aunque trato de olvidarlo, cada noche que salgo a trabajar, siento que, en algún lugar, esa cosa me sigue observando, esperando el momento en que volverá a cruzarse en mi camino. La vida de un taxista es todo menos predecible. Puedes comenzar tu turno como cualquier otro día, recogiendo pasajeros rutinarios, pero en cuestión de segundos, todo puede cambiar. Mi nombre es José Luis, pero todos me conocen como Chepe. Llevo más de 15 años manejando un taxi en esta ciudad, y si algo he aprendido, es que en la noche suceden las cosas más extrañas. Pero ninguna noche fue como aquella. La noche en la que recogí a un pasajero que, sin saberlo, ya no pertenecía a este mundo. Era una de esas madrugadas en las que las calles están desiertas, las luces de los faros se mezclan con la neblina, y el silencio es tan profundo que te hace sentir que el mundo ha dejado de girar. Había estado manejando sin parar desde la tarde, y mi cuerpo ya pedía descanso. Pero el dinero nunca duerme, y yo tampoco podía hacerlo. Solo faltaba una carrera más, me decía a mí mismo, una última antes de regresar a casa. La aplicación de taxi sonó de repente, el sonido familiar que significa trabajo. La solicitud era desde las afueras de la ciudad, cerca de un barrio que conocía bien, pero que evitaba a ciertas horas. No por el peligro, sino por la sensación que ese lugar me dejaba. Era como si el tiempo se detuviera allí. Pero era dinero, y como siempre, acepté la carrera. Llegué al punto de recogida en menos de 10 minutos. Era una esquina oscura, apenas iluminada por una farola que parpadeaba. Miré alrededor, pero no había nadie. Pensé que tal vez el pasajero había cambiado de idea o se había marchado. Iba a cancelar el viaje cuando lo vi. Un hombre salía de entre las sombras. Caminaba lentamente hacia el taxi, con la cabeza baja y las manos en los bolsillos de su abrigo oscuro. No pude distinguir su rostro hasta que estuvo más cerca, pero algo en él me inquietaba. No sé si era la forma en que caminaba, como si le costara cada paso, o el hecho de que no levantaba la vista. Aún así, abrí la puerta. ¿A dónde te llevo, amigo?, pregunté, tratando de sonar relajado. El hombre se acomodó en el asiento trasero sin decir una palabra. No me miró, solo asintió y me dio una dirección. Era hacia el centro de la ciudad, un lugar que normalmente estaba lleno de vida. Pero a esa hora, la ciudad dormía. Puse en marcha el taxi y comenzamos el trayecto. Al principio, todo parecía normal. La radio estaba encendida, pero el volumen bajo, el aire frío de la noche se colaba por las ventanas ligeramente abiertas y el motor del coche rugía suavemente mientras avanzábamos por las calles vacías. No había tráfico y el viaje prometía ser rápido. Pero entonces, después de un par de minutos, comencé a notar algo extraño. El aire dentro del coche se volvió más frío, mucho más de lo normal. Miré la perilla del aire acondicionado, pensando que tal vez la había ajustado mal, pero estaba apagado. Aún así, el frío persistía. Mis manos empezaron a congelarse sobre el volante y podía ver cómo el vaho salía de mi boca cada vez que respiraba. Fue entonces cuando me di cuenta, algo no estaba bien. Miré por el retrovisor, esperando ver alguna reacción en mi pasajero, pero seguía igual de inmóvil, mirando por la ventana, completamente absorto en sus pensamientos. Su respiración era apenas perceptible y su postura rígida solo hacía que me sintiera más incómodo. El silencio entre nosotros era pesado, casi opresivo. Decidí romper la tensión. ¿Vienes de alguna fiesta o algo así?, le pregunté, intentando sonar casual. No recibí respuesta. Ni una palabra, ni un gesto. Nada. Me aclaré la garganta, un poco más nervioso de lo que me gustaría admitir, y continué conduciendo. Los minutos pasaban lentamente, y la sensación de frío no desaparecía. De hecho,
parecía intensificarse. Fue entonces cuando noté algo que me dejó helado, más que el propio frío. En el espejo retrovisor pude ver claramente mi reflejo y el asiento trasero. Pero algo estaba mal. Mi pasajero no tenía reflejo. El asiento estaba vacío. Mi corazón dio un vuelco. Parpadeé varias veces, pensando que era un truco de la luz o que tal vez mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero no, el asiento trasero seguía vacío en el espejo, a pesar de que podía sentir claramente la presencia de alguien detrás de mí. Intenté mantener la calma, pero el miedo empezaba a apoderarse de mí. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no era normal. Decidí no volver a mirar al espejo y concentrarme en la carretera. Pero el silencio se volvió insoportable y el aire en el coche se sentía cada vez más denso, como si me estuviera aplastando. Finalmente, llegamos a la dirección que me había dado. Me detuve frente a un edificio antiguo, sus ventanas oscuras y su fachada descuidada. No parecía haber nadie allí, pero de alguna manera sentí un alivio al llegar. Solo quería que mi pasajero se bajara y terminar con esa pesadilla. Llegamos, dije, con la voz temblorosa. Esperé unos segundos, pero no hubo respuesta. Giré la cabeza para verlo y el asiento trasero estaba vacío. Mi pasajero había desaparecido. El miedo me paralizó. ¿Cómo era posible? Lo había visto subir al coche, lo había escuchado darme la dirección. Pero ahora no había ni rastro de él. Sentía un frío en los huesos que no podía sacudirme y la oscuridad a mi alrededor parecía más densa, más opresiva. De repente, mi radio se encendió sola. Un sonido distorsionado salió de los altavoces, seguido de una estática ensordecedora. Apagué la radio con manos temblorosas, pero el eco de esa voz extraña aún resonaba en mi cabeza. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, pero el vacío y el silencio de la noche eran lo único que me rodeaba. Entonces, lo vi. A través del espejo retrovisor, en el parabrisas trasero, una figura se desvanecía en la neblina. La silueta de un hombre que desaparecía en la noche, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón latía con fuerza mientras mis manos temblaban en el volante. No sabía qué hacer. ¿Llamar a alguien? ¿A quién podría explicarle esto? Nadie lo creería. Nadie entendería lo que acababa de vivir. Aceleré el coche, deseando salir de ese lugar lo más rápido posible. Mis pensamientos se agolpaban en mi cabeza, pero una cosa era clara: esa noche había llevado a alguien que ya no pertenecía a este mundo. Conduje durante horas, incapaz de detenerme, como si estuviera escapando de algo que no podía ver. Y tal vez lo estaba. Tal vez lo que había recogido no era solo un pasajero, sino algo mucho más siniestro. Mi nombre es Rubén, llevo más de 20 años manejando taxi en la ciudad. He tenido todo tipo de pasajeros, desde ejecutivos apurados hasta turistas perdidos. Creía que había visto de todo, hasta esa noche. Era una noche tranquila, o eso parecía. Había estado trabajando desde las primeras horas de la tarde, y ahora, ya entrada la madrugada, me disponía a terminar mi turno. Sabía que el tráfico estaría despejado y pensé que sería la oportunidad perfecta para hacer un último viaje rápido antes de regresar a casa. Encendí la radio, sintonicé mi estación de música favorita y comencé a conducir sin rumbo, esperando una última llamada. De repente, recibí una notificación en la app. Una solicitud de recogida en las afueras de la ciudad, cerca de una zona que conocía bien. Un lugar rodeado de cerros y áreas rurales, el tipo de sitio que solo los aventureros frecuentan. El nombre del pasajero era Pedro. Acepté la carrera, pensando que tal vez era un turista extraviado o alguien que había estado acampando. Llegar a su destino no me tomaría más de 20 minutos, pero pronto descubriría que no se trataba de un viaje cualquiera. Llegué al punto de recogida. El lugar era oscuro, apenas iluminado por un par de farolas que parecían a punto de apagarse. No había señales de vida a mi alrededor,
pero la aplicación me indicaba que mi pasajero ya estaba cerca. Bajé la ventana, dejando que el aire fresco de la noche entrara, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre de unos 40 y tantos años, con una mochila al hombro y una ropa que parecía estar manchada de polvo y lodo, se acercaba al taxi con pasos lentos. Su rostro estaba cubierto por una gorra y su expresión era sombría, como si el cansancio lo hubiera consumido por completo. Me hizo una seña con la mano y yo le respondí abriendo la puerta trasera. «Buenas noches», dije, mientras observaba cómo el hombre subía al auto y se acomodaba en el asiento trasero sin decir palabra. Asentí, tratando de romper el silencio incómodo, pero el hombre simplemente miró por la ventana sin decir una palabra. La única instrucción que recibí fue una dirección en las afueras de la ciudad, un lugar que no reconocía, pero que introduje en el GPS sin pensar mucho más en ello. Empezamos a rodar. Durante los primeros minutos, el silencio dentro del taxi era opresivo. Miraba de vez en cuando por el retrovisor, pero mi pasajero nunca me devolvía la mirada. Parecía estar completamente absorto en sus pensamientos. Decidí no insistir. Algunas personas simplemente quieren estar solas con sus pensamientos, y yo respetaba eso. Sin embargo, mientras avanzábamos, comencé a notar algo extraño. El ambiente dentro del taxi se volvió cada vez más frío, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. Podía ver cómo mi respiración empezaba a condensarse, algo que nunca antes había ocurrido en mi coche. Miré al pasajero por el retrovisor, pero él seguía inmóvil, mirando hacia afuera. Quise encender la radio para aliviar la tensión, pero cuando lo hice, solo salió estática. No importaba qué estación intentara sintonizar, el ruido blanco llenaba el auto, haciéndome sentir más incómodo. Decidí apagarla y concentrarme en la carretera. Conforme nos adentrábamos en los cerros, el camino se volvía más estrecho y la oscuridad más profunda. Las luces de la ciudad quedaban atrás, y la sensación de aislamiento era innegable. El pasajero seguía sin hablar, y una inquietante sensación de que algo no estaba bien se apoderaba de mí. Pero no había vuelta atrás, tenía que terminar el viaje. Finalmente, rompí el silencio. ¿Todo bien allá atrás?, pregunté, tratando de sonar calmado. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí y, por primera vez, me habló. Su voz era suave, casi un susurro. Sí, estoy bien. Solo quería llegar a casa. Algo en su tono me hizo sentir un escalofrío recorrerme. Sonaba ausente. Como si esas palabras no fueran las suyas, como si alguien más estuviera hablando a través de él. Me removí en mi asiento, incómodo, pero seguí conduciendo. A medida que nos acercábamos a la ubicación que me había indicado, el paisaje se volvía más extraño. La carretera estaba desierta, no había casas ni luces, solo árboles y sombras que parecían moverse en la periferia de mi visión. Me preguntaba a dónde íbamos realmente. Cuando el GPS finalmente indicó que habíamos llegado a nuestro destino, me detuve. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna casa o edificio, pero no había nada. Solo un campo vacío, rodeado por cerros. ¿Es aquí?, pregunté, volviéndome hacia él. El hombre asintió lentamente, pero no se movió. No hizo ademán de salir del coche. Me quedé en silencio, esperando, mientras el ambiente se volvía más frío y pesado. Empezaba a notar que algo no estaba bien, que todo este viaje había sido extraño desde el principio. Gracias por traerme, dijo de repente, su voz resonando con un eco que no debería estar allí. Cuando volteé para verlo, el asiento trasero estaba vacío. El hombre, el pasajero, había desaparecido. El frío que sentía ahora era insoportable, y mi corazón latía desbocado. Me quedé en shock, incapaz de entender lo que había ocurrido. Miré a mi alrededor, pero no había señales de él, ni huellas, ni rastro alguno de que alguien hubiera estado ahí. De repente, mi radio volvió a encenderse sola. Esta vez, no era estática. Era una noticia. El presentador hablaba de un excursionista que había desaparecido hace varios días en las montañas cercanas.
Decían que su cuerpo había sido encontrado recientemente, después de una intensa búsqueda. Su nombre era Pedro, el mismo nombre que aparecía en mi aplicación. Mi piel se erizó. No podía ser una coincidencia. Pedro, ese hombre que recogí, había estado conduciendo con un fantasma todo el tiempo. Mi mente no lograba procesarlo, pero la verdad estaba ahí, clara y aterradora. Me había encontrado con alguien que ya no pertenecía a este mundo y lo había llevado hasta su último destino. Encendí el motor del coche rápidamente y di la vuelta, con el corazón acelerado, dejando ese lugar maldito atrás. Conduje lo más rápido que pude de regreso a la ciudad, sin atreverme a mirar por el retrovisor. Temía que, en algún momento, pudiera ver esos ojos vacíos mirándome de nuevo. Desde esa noche, he sido incapaz de aceptar viajes en la zona de los cerros. Nunca volví a ver a Pedro, pero cada vez que paso por esa carretera, siento su presencia, como si aún estuviera esperando otro viaje para llegar a casa. Y aunque muchos no creerán esta historia, yo sé lo que vi. Sé lo que llevé esa noche en mi taxi. Y sé que hay cosas en esta vida que nunca podremos explicar.